Bueno, pues si os parece, vamos a empezar esta mesa bajo el título de Soberanía, Imperialismo y otras intervenciones en Siria. Están con nosotros, como os decía, Paloma López, eurodiputada, José Antonio Ejido, doctor en Sociología, y a mi lado Eduardo Luque, periodista y analista. Si os parece, os voy a proponer hacer 5 minutos cada uno de exposición y luego intentar hacer un pequeño debate. Si os ajustáis a los tiempos, pues tendremos más tiempo para todos, por si alguien quiere preguntar algo o lo que sea. Tenemos 3/4 de hora, o sea que, no sé, ¿quién empieza? Paloma, ¿quieres empezar tú? Yo misma. Empieza Paloma. No hay que tocar nada, ¿no? No, bien. Bueno, pues lo primero, sobre todo, muchas gracias por haber organizado este acto, porque es algo fundamental y completamente necesario. Actos de apoyo a Siria son los que verdaderamente pueden dar una visión real, distinta de lo que se nos está tratando de vender con la propaganda negra y con la propaganda que se está generando en torno al conflicto, en torno a la situación que se está viviendo. Yo quería decir que, bueno, me había traído varias cosas, pero me había sugerido Remedios que lo centrara más en el tema de la mujer. Y como, bueno, pues quería hablar de que efectivamente la complejidad de la situación se basa precisamente por la cuestión de la multiconfesionalidad y la falta de respeto a la diversidad, precisamente, por parte de algunos grupos que, como ha certificado la ONU, utilizan el terrorismo, está en la base misma del conflicto, ¿no? Pero destacar, que me parece que es importante, antes de entrar con el tema propuesto, que era más de dar una visión de género, es que precisamente tampoco es una guerra de religiones, como se ha pretendido vender o como se ha pretendido articular, ¿no? O como también se ha llegado a suscitar. Es precisamente lo contrario. Es una lucha del Estado sirio y de la mayoría de la población por mantener un modelo de convivencia que ha funcionado convenientemente durante todo este tiempo y que ha hecho de la defensa de la multiconfesionalidad la razón de ser de un Estado aconfesional como es el Estado sirio. En este marco de diversidad religiosa y cultural hay un papel relevante, que es el papel, como os decía, o que como quería comentar y voy a intentar ser muy breve, precisamente es el papel relevante de las mujeres y el papel que juegan precisamente en este conflicto, ¿no? Y quiero partir de hacer una mención a la Constitución, precisamente siria, donde asegura la igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas sirias. Estaba Rosa Regás, ella escribió un libro ya hace unos años que se titulaba La desgracia de ser mujer, y ahí hacía una referencia específica sobre que el 85%, la desgracia, la realidad es que era un añadido, es la desgracia de ser una mujer en el 85% del mundo. Y curiosamente nos encontramos que en Siria, la mujer siria, a la que también esta situación le supone, y además un cambio del Estado, le supondría un golpe irreparable, por algo que comentaré al final. Yo sí quiero poner de relieve que estas mujeres, las mujeres en Siria, han consolidado el mayor nivel de derechos de toda la región, con datos que son verdaderamente elocuentes. La vicepresidenta de la República Árabe Siria es una mujer. La presidenta de la Asamblea Popular del Parlamento también es una mujer. En el gabinete de ministros hay varias mujeres. Un 22% de los diputados son mujeres. La principal asesora del presidente sirio también es una mujer. Y me parece que son relevantes cuando, además, especialmente en algunos gobiernos en Europa, no hay ninguna mujer representada, incluso en algunos gobiernos, como puede ser en algunos países de Europa. En Siria las mujeres ingenieras hay más mujeres ingenieras que varones ingenieros. Las mujeres sirven en las Fuerzas Armadas, la policía y otras estructuras de las que son excluidas en otros países. La principal comentarista política de la televisión estatal siria es también una mujer, y en los informativos hay más mujeres periodistas que hombres en tareas de edición y presentación. Y en los frentes del conflicto armado, y diré algo de ello específicamente, han destacado las mujeres en labores informativas, más allá de otras cuestiones que ahora comentaré. De hecho, a los pocos meses de comenzada la crisis, la famosa corresponsal de guerra, Yara Abbas, murió precisamente desarrollando su trabajo.
Hacer alguna reflexión más en cuanto a la situación o una situación de Estado que beneficia a las mujeres, y es que, por ejemplo, la tasa de alfabetización adulta es del 85%, los anticonceptivos son gratuitos, la maternidad de las mujeres cuenta con 120 días de permiso pagado, el Estado provee la educación y la sanidad gratuita y universal. En fin, podría seguir. Alguien puede decir, tienen dificultades en acceso al empleo, sin ninguna duda, tienen dificultades para la incorporación a determinados elementos de la sociedad, pero alguien se atrevería a hacer una composición o un análisis que sirviera también para que eso no se produce en los países occidentales supuestamente desarrollados. Es que podemos comparar nuestras situaciones de brecha de género o podemos poner en el mismo marco estas actuaciones y aguantar precisamente esa comparación como si nosotros estuviéramos desde la perspectiva de género en una posición, por ejemplo, con relación a Siria, mucho más favorable y pudiéramos desde nuestra visión neocolonialista dar precisamente lecciones por lo menos en esta materia como en muchas otras que se plantean. Voy a ir finalizando. Como en todas las guerras, las que juegan un papel muy importante son las mujeres, y en Siria, precisamente desde el año 2013, miles de mujeres se alistaron voluntarias en el ejército y hoy luchan contra los terroristas en una guerra que se va ganando, liberando cada día más ciudades, aún con la incesante ayuda internacional que reciben los terroristas. El ejército cuenta con batallones de mujeres que tienen un papel muy importante en la liberación de las diferentes ciudades claves. Podría hacer una referencia, aunque sea indirecta, a las mujeres kurdas. Ya sabéis que muchas de ellas, aunque la situación kurda en Siria merece un trato especial, pero bueno, muchas de ellas opinan y atienden, muchas de ellas salen precisamente a luchar y están haciendo, como digo, un trabajo en este sentido de liberación de determinadas ciudades claves muy significativas, especialmente porque precisamente desde los grupos terroristas se ha lanzado la idea, este batallón femenino, porque se dice por parte del ISIS, se dice por parte de estos grupos terroristas, que los hombres que mueren en manos de mujeres no van al cielo, no tienen, precisamente cuando han fallecido, cuando han sido muertos por combatientes mujeres, no tienen precisamente todos los beneficios de la lucha de la Guerra Santa, ¿no? Solamente cuando mueren en manos de un hombre. Y por tanto estos batallones de mujeres son tan importantes en el retroceso y en el no avance de esta lucha. Las mujeres llevan a cabo muchas luchas, llevan la lucha, la liberación de los territorios, el mantenimiento de sus familias, cuando se quedan viudas, cuando tienen que dar y sacar sus familias y la sociedad también en muchos casos adelante, y desde luego una lucha que no puede cejar, que es una lucha por la igualdad. Si al final Siria cayera en manos de los terroristas, desde luego hay un convencimiento, y es que el futuro de las mujeres en una constitución de un Estado islámico de Siria, el papel de las mujeres se vería completamente reducido a lo que ya está sucediendo con otras dictaduras árabes, donde las mujeres no tienen permitido el acceso al trabajo, tienen unos códigos de vestimenta determinados, no pueden hacer cosas tan simples como conducir un coche, y estos son precisamente los estados desde donde el imperialismo los apoya y los refuerza y realmente juega ese papel. Bien, obedecen a la radicalidad de unos valores que interpondrá la hermandad musulmana siria, que es muy radical en cuanto a los valores culturales, pero es muy poco radical, y haré una referencia, en cuanto a los valores económicos. Son absolutamente neoliberales, defienden todo el ámbito económico más puramente neoliberal y saben perfectamente a quién atienden. Y por tanto no caben confusiones, ¿eh? Estamos hablando de una potencia, estamos hablando de ideología y estamos hablando de relaciones de carácter económico. Finalizo, no me quiero extender, buscando una frase que me había apuntado aquí al final, que ya la he encontrado, y luego si hay alguna pregunta pues estaré encantada de contestarla, que ante el imperialismo otanista no hay medias tintas.
Es imposible tener medias tintas. Hay que tomar partido y hay que tomar un partido con absoluta claridad. No hay paz sin negociación y no puede haberla sin que el interlocutor sea el gobierno legítimo de Siria en vez de los terroristas. Y por tanto, ánimo, enhorabuena por este evento y por supuesto, allí desde Europa está ahí Javi, que es el que se le ocurra de verdad, pero yo apoyaré en medida lo que pueda. Muchas gracias. Pues vamos a darle la palabra a José Antonio Ejido. Si yo me paso, usted me dice. Oye, Sí. por favor. Bueno, es para mí muy emocionante estar con ustedes hoy. Un saludo al glorioso pueblo de Siria en nombre de su embajador. Los luchadores sirios en estos 6 años de tormenta nunca han perdido la sonrisa, la coherencia, la dignidad. Yo les he visto cómo día a día su país se caía y ellos nunca perdían la sonrisa, ni la dignidad, ni el pundonor, demostrando la calidad humana de la que está hecha ese pueblo que nos civilizó hace 3000 años con los fenicios y que se ha mantenido, como decía el embajador, cumpliendo sus deberes políticos, sus deberes militares y por encima de todo sus deberes con la civilización humana, con la humanidad, a un país pequeño, reducido, que ha sido colonia, le ha caído encima el mérito extraordinario de defender los valores que ha alcanzado, ya no una forma particular de sociedad, sino toda la sociedad humana durante cientos y durante miles de años. Es mucho lo que nos jugamos en Siria. Realmente ellos han demostrado que merecen que nosotros combatamos por ellos, les expresemos de manera concreta la solidaridad. El trabajo que hace el diputado Couso ha creado un grupo parlamentario, como decía José Martí, en el corazón de la bestia. La Unión Europea, en el momento en que Al-Qaeda estaba afilando sus cuchillos para cortar la cabeza de los ciudadanos, de las ciudadanas, a la vez en ese momento en Siria la Unión Europea preparaba unas sanciones absolutamente injustas. Yo creo que esa gesta que está haciendo en el Parlamento Europeo con la ayuda de la compañera, me ha encantado lo que ha dicho, cada una de sus palabras demuestra la compañera tener una visión muy precisa que no es frecuente en todos los políticos y tampoco desgraciadamente en los políticos de izquierda. Hay mucho que hacer, yo creo que esto es el comienzo de algo. Nosotros tenemos que llevar a la calle a centenares de miles, a millones de personas. No nos están pidiendo que vayamos a morir por ellos, como sí hicieron sirios que vinieron las brigadas internacionales. Hay un artículo de una revista que se llamaba Nación Árabe de los años 80. Yo leí el nombre de los sirios que murieron hace 80 años por la República de nuestros abuelos. Ellos no piden que lo hagamos, pero sí merecen que nosotros hagamos bastantes cosas para convertir este país, que hay problemas hasta para llamarlo. Yo les propongo que le vamos a llamar Al-Ándalus. España, Estado español, le llamamos desde el Pirineo hasta Gibraltar. No todo el mundo estará de acuerdo, pero que es que no nos ponemos de acuerdo en pocas cosas. Nos tenemos que poner de acuerdo en ponernos en pie contra toda la dificultad, contra el cerco mediático, contra el cerco político, para que la gente nuestra, que es buena, tiene buen corazón, esté dotada de buena información y se ponga en pie, como se puso en su día en contra de esa guerra criminal contra Irak, y seamos realmente eficaces. No quiero alargarme mucho, pero solamente decir una cosa. Siria tiene tanta riqueza, país tan antiguo, que nos va a costar mucho llegar a conocerla como merece, cuna de civilizaciones, de religiones. Pero yo les voy a decir una cosa. No conozco a Siria, pero conozco al imperialismo norteamericano. Desde los años 80 conocemos todas las modalidades de destrucción de países. Para destruir la República Democrática de Afganistán, para destruir la República de Irak, para destruir la República Socialista Federativa de Yugoslavia, para destruir la República Socialista de Bosnia y Herzegovina, para destruir la República Socialista de Serbia,
para destruir la Yamahiría árabe libia popular y socialista, etcétera, etcétera, el imperialismo utilizó algunas modalidades de agresión económicas, políticas, militares, terroristas. Sobre la República Árabe de Siria han caído todas las modalidades de destrucción, absolutamente todas, las legales, las ilegales, las económicas, las políticas, las militares directas, las militares a través de agentes extranjeros, los ejércitos terroristas, menos la invasión directa por la Sexta Flota norteamericana, pero también hay intervención militar norteamericana, han intervenido de todas las maneras posibles. Este ejército terrorista que han lanzado sobre Siria lo vienen preparando desde los años 80 como un ejército anticomunista, para destruir el país de Afganistán, que era un país que protegía los derechos de las mujeres. Allá donde ha pasado la OTAN, los Estados Unidos y su civilización, no ha quedado nada. Es extraordinario, no tengo palabras para expresar el mérito, el valor, el coraje, la acertada dirección de la guerra por el gobierno, por el ejército, por el presidente, que ha conseguido triunfar donde otros países hermanos y valientes no pudieron vencer. Y hoy son un mar de ruinas de los que los medios de comunicación no hablan. Entonces, ¿qué tiene ese pueblo que allá donde otros cayeron y fueron destruidos, Siria se mantiene en pie con su dignidad, con su coraje, y le tienen que inventar masacres en las prisiones, ataques de guerras químicas? Las guerras todas son muy duras, pero estamos absolutamente seguros de que Siria ha respetado desde la moral y desde la dignidad las condiciones de una guerra justa y de una guerra humana por su parte, mientras que a Siria se le ha sometido con una crueldad y con una barbarie que no se ha visto en ninguna parte del mundo. No voy a poner ejemplos, pero yo estoy cansado de ver niños asesinados por terroristas financiados por los Estados Unidos. Hace poco la masacre, el degollamiento de un niño de 14 años por una banda Al-Zenki, de la que se sabe que cobraba dinero de la Agencia Central de Inteligencia, y esto una y otra vez. No podemos hacer menos que ponernos como objetivos sacar a millones a la calle en Madrid, en Zaragoza, en Bilbao, en La Coruña, en Sevilla, en Valencia y donde podamos. Tenemos que hacer de Siria un objeto del debate parlamentario, y no solo en el Parlamento Europeo, también en las Cortes, en los parlamentos regionales y en los municipios. Ya sé que no es exactamente el tema, pero es realmente, quiero compartir con ustedes mi preocupación. Tengo el máximo afecto por todos ustedes. Ustedes no son, como decía el cónsul, personas individuales. Yo sé que detrás de ustedes hay organizaciones, hay grupos de compañeros, hay sindicatos, hay comités, hay partidos de todo tipo. Ayer hablábamos en Vallecas ante 100 jóvenes obreros y revolucionarios del barrio de Vallecas. Sepan ustedes que el corazón de esos 100 jóvenes que yo vi está con Siria, y vamos a ganar el corazón de toda la juventud y de todas las partes de esta sociedad para que seamos útiles a la consecución de una paz lo antes posible. Los plazos cuentan. El imperialismo quiere que no quede nadie vivo en Siria. Nosotros queremos que no se tire una sola bala más contra el pueblo de Siria. Quiero agradecer particularmente al presidente de la Federación de los Verdes de España, el profesor Toni Rederic, que quiere mandar un saludo, y a todos los compañeros que están aquí. Espero no excederme los 5 minutos. Muchísimas gracias a Paloma, a ustedes. Gracias, viva la paz en Siria, viva la República Árabe de Siria. Todo nuestro cariño al embajador y al cónsul y a todos los sirios. Gracias. Es el turno ahora de Eduardo Luque, por favor. Sí, yo no quisiera en esta breve intervención repetir muchas de las cosas que ya se han dicho, porque sería una redundancia. Lo que quiero expresar son, desde la visión personal, de una visión personal, la mía, en la que anteriormente al inicio de la guerra ya había visitado el país en 4 ocasiones, y la última de ellas en julio del 2010. Como todos recordaréis, la guerra comenzó pocos meses después, en febrero del 2011, y por último también la visita que realicé a Damasco hace unos cuantos meses, también en la situación que estamos, ¿no?
Sobre esta perspectiva, lo único que puedo repetir es que lo que uno ve en Damasco, en las ciudades adyacentes, donde aún se podía percibir directamente el eco de la guerra, las nubes de las explosiones y el ruido de los disparos de la artillería, en algunos casos, que realmente es la capacidad del pueblo sirio de resistir a esta situación tan extrema que se mantiene durante 6 años, ¿no? Esto es una evidencia que han manifestado algunos de los anteriores ponentes y que ya hemos visto también en las manifestaciones del embajador sirio. Yo quisiera hacer, al margen de esta reflexión, otra reflexión más que me preocupa especialmente, y es un concepto nuevo en esta guerra, absolutamente novedoso, que se está produciendo, que lo hemos podido definir como la guerra humanitaria. ¿De qué forma conseguimos que las poblaciones de Occidente sean amorfas frente a la crisis y al drama humanitario de Siria? Anteriormente eran las campañas, en anteriores guerras como la de Irak, eran las campañas publicitarias las que marcaban el intento de conseguir que la población no participara y apoyara las campañas de demolición y las campañas de ataque a Irak y a otros pueblos. Estamos viendo en Siria un cambio estratégico diferencial. Ahora ya no utilizaremos la propaganda clásica. ¿Por qué? Porque mucha de esta propaganda ya está gastada. Ya cuando el político de turno, el Blair o Obama o la Margaret Thatcher, la presidenta de Alemania o el señor Hollande hablaban de guerra humanitaria, de libertad, de conseguir la libertad en Siria, eso es un argumento que ya suena güero, suena falso, suena repetido. A ver, ¿cómo conseguimos que la población de Francia, la de España, la de Inglaterra, la de cualquier país acepte lo que está pasando en Siria? Intervienen elementos nuevos y novedosos. Eso es lo que hemos llamado la guerra humanitaria. ¿Quién es la clave principal? Las ONGs. Las ONGs, muchas de estas ONGs, no digo todas, digo muchas de estas ONGs, las principales, Amnistía Internacional, Human Rights, ahora los cascos blancos que se han puesto tanto de moda, son el elemento central que el imperialismo utiliza para introducir en la mentalidad de la población el que la situación de la guerra es una situación caótica, hay una guerra civil, hay un dictador muy malo, etcétera, etcétera, etcétera. Son estas ONGs las que ahora son utilizadas de forma sistemática para producir esta concepción en la población occidental y que ésta acepte como un hecho normal, natural, incluso positivo, el que se esté interviniendo de esta forma en Siria. Eso y el desconocimiento de la realidad en Siria, porque siempre se plantea la guerra en Siria como una guerra entre religiones, lo cual es falso. Uno que ha estado ya en múltiples ocasiones en el país, te das cuenta que realmente hay una relación muy estrecha y no conflictiva entre diferentes confesiones religiosas, incluso gente que no es de ninguna confesión religiosa, ¿no? Pero son estas ONGs y en especial, repito, los cascos blancos, un invento, un engendro del año 2013, financiado por dos organizaciones, una de ellas de Estados Unidos, otra dependiente directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, que crean una organización en Turquía en la que la dotan el primer año con 15 millones de dólares y posteriormente 23 y 50 el año pasado, son las que se encargan ahora de transmitir la sensación de que el gobierno sirio está masacrando su población. Ahora incluso están haciendo otra cosa de un rango superior, y es de que no solamente son las organizaciones que transmiten una información falsa, sino que además, en el caso del bombardeo con gas de estos días que acusaron al gobierno sirio y Trump ordenó el ataque con misiles, etcétera, 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 son estos mismos señores los que se ven recogiendo muestras de gas, enviándolos a Turquía, a una organización que teóricamente es independiente, que está manejada por un turco, por cierto,
y que se encarga del análisis de estas sustancias y que obviamente antes de que se recogieran las muestras ya sabíamos todos que iban a ser gas sarín, lo que iba a ser demostrado que existía. Estos son una de las cosas que hacen los cascos blancos. Otra cosa, os acordaréis todos, ya para ir cerrando, es una anécdota que os pongo porque es real. ¿Os acordáis del niño Onram? Que el niño que salió en una ambulancia, en un bombardeo en Alepo, supuestamente en Alepo, en una ambulancia cubierto de sangre, se hizo la toma, que aquí vimos, se tuvo que repetir 7 veces. No es una toma al azar, que se coge el niño envuelto en tal, que está sangrando, se pone en la ambulancia, se hace la foto, no. Se repitió 7 veces hasta que se consiguió la toma adecuada que impresionara más a los medios de comunicación. Esto es una de las cosas que están haciendo los cascos blancos y nuestra mente. Por cierto, que cuando estábamos en Damasco, yo tenía una enorme curiosidad de saber realmente si alguien en Damasco de la oposición, porque nos estuvimos entrevistando con gente de la oposición y evidentemente con gente del gobierno, si alguien de la oposición conocía a los cascos blancos en Alepo, que era la zona que en aquel momento había más virulencia de la guerra. Nadie en Damasco, incluida la oposición, tenía conciencia de que esos personajes realmente existieran, ¿no? Lo cual ya te deja dudas realmente de lo que son. Y ya por última cosa también sobre este caso, y es una evidencia. Gracias a que estos personajes, lo de los cascos blancos, normalmente tienen un ego como un piano de grande, no pueden por menos de tener sus páginas de Facebook llenas de fotografías. Entonces, en muchos de ellos se ven cómo se visten, se disfrazan. ¿Os acordáis de en Alepo cuando salieron en los diarios aquella frase que decía «Ha muerto el último pediatra de Alepo»? ¿Os acordáis? Hace 8 meses aproximadamente, 8 o 9 meses. Ese mismo personaje salía en su página de Facebook armado de un lanzagranadas. Salía en una foto con la vestimenta del médico, la bata blanca y el estetoscopio, y en su página de Facebook lucía con un lanzagranadas al hombro. Es, sin duda alguna, un soldado humanitario, ¿no? Él mismo se autodefinía como un rebelde humanitario, ¿no? Este es el personaje que El País, La Vanguardia, El Periódico, multitud de diarios han elevado casi al altar de la santidad como un gran luchador por la democracia, por la libertad y un salvador de vidas inocentes, ¿no? El mismo que empuña durante el día la ametralladora pesada o empuña el lanzagranadas y por la noche se hace la foto como soldado humanitario. Esta también es una de las grandes realidades de Siria y una de las grandes cosas, una de las grandes mentiras que nos están mandando. ¿Y cómo? Y ya por último digo, estas grandes ONGs financiadas en gran medida por los países occidentales son utilizadas para introducir conceptos en la población y conseguir que la población, especialmente la gente de izquierdas, esta es otra reflexión que deberíamos hacer, esté y permanezca tan callada frente a la barbarie que está sucediendo en Siria. Pues os voy a pedir en un minuto que después de pintar este panorama nos digáis qué podemos hacer, qué podríamos hacer, cómo se podría organizar o qué podríamos realizar. Un minuto para cada uno para cerrar. Como sociedad civil, nosotros. Sí. Bueno, yo creo que evidentemente se están moviendo cosas, ¿no? A mí me parece, yo lo decía al principio y no es retórica, la importancia que tiene organizar actos de esta naturaleza. Estamos combatiendo contra una propaganda orquestada, financiada. Claro, me comentabas, ¿no? Los casos que vemos en las televisiones, pero no hemos visto, yo solo he escuchado muchas veces decir al profesor Sapag, ¿no? Pero no hemos visto, por ejemplo, cuando las tropas entran en Homs y en los altos hornos queman a una población entera. Eso no sale. O cuando se atenta directamente contra las escuelas, ¿no? Y son miles de niños, bueno, miles, cientos,
de niños los que sufren las consecuencias de estos atentados, ¿no? Estamos viendo solamente, porque la propaganda solamente nos enseña un aspecto, solamente, exclusivamente el aspecto que quiere que veamos. Y entonces, duplicar actos, concienciar a la sociedad, la movilización, salir a la calle y desde luego generar esa tensión y esa movilización social, a mí me parece que es uno de los elementos fundamentales. Es verdad que cuando Irak con otros componentes el movimiento de no a la guerra fue muy potente y curiosamente en este momento ese movimiento se está viendo, el movimiento de un no a la guerra se está viendo diluido, ¿no? Y hay que hacer una apuesta decidida por recuperar ese no a la guerra desde esta concepción de que hay que terminar con la guerra de Siria y que hay que potenciar precisamente esa movilización en la calle y en todos los actos que tengamos, tener un recuerdo, tener una frase, tener una expresión y luego pues a los políticos lo que nos toca, estar en las instituciones y defender la posición. Pero si esto no va acompañado de la movilización social y de esa contrapropaganda, contra esa propaganda negra, evidentemente será muy difícil que podamos convencer a la sociedad. ¿Alguno de vosotros quiere? En un minuto, yo creo que ha sido una buena idea en el mes de enero, no me la atribuyo yo no estaba, pero la aplaudo hasta con las orejas, la creación del movimiento de apoyo a Siria como una plataforma unitaria que agrupa a muchas organizaciones, pequeñas algunas, locales, otras grandes. El Partido Comunista de España es la más grande de todas, sus militantes han hecho mucho esfuerzo para que esto salga para adelante, hay que incorporar a más organizaciones, hay que construir una base territorial de estas organizaciones, de este movimiento de apoyo a Siria, que consiga que se plantee como objetivo la movilización más unitaria y más masiva del pueblo, a su vez plantee un debate dentro de las instituciones, ¿no? En las instituciones hay un silencio muy extraño. El año pasado ha habido muchos debates parlamentarios, la cuestión de la guerra en Siria no se ha planteado, pero es que España está en guerra contra Siria, no nos olvidemos, y luego cuando vuelvan a estallar trenes como pasó en Atocha, no nos quejemos si no ha habido la habilidad de plantear esto en la calle de manera masiva y en el Parlamento con el objetivo de hacer una presión eficaz sobre el gobierno para obligar al gobierno, al que esté en el gobierno en ese momento, ojalá no dure mucho el que está ahora, pero con el paso que vamos y con la división que tenemos hay riesgo de que siga estando un tiempo, pero para que se condicione su política, se limite su agresividad contra Siria, se convierta en un factor para la paz, para el fin de este conflicto, superando todas las presiones internacionales que no tienen que ver con los intereses de las masas populares, de los trabajadores, de los pueblos del Estado español, ¿no? Yo diría, de manera resumida, el movimiento de apoyo a Siria es muy joven, es una estructura muy débil. Después de esta conferencia tiene que reforzarse para que sea a la vez una estructura más amplia, más unitaria, incorporar a quien no está, plantearse los objetivos que sean posibles y que vayan en la línea de lo que ya se está produciendo. Hay un cambio en la actitud de la opinión pública en relación a Siria. De un año para esta parte, hay una posición más favorable, al menos de un sector consciente de la población que sabe que los medios de comunicación no dicen más que mentiras, que el gobierno está sometido a presiones internacionales. Esta tendencia la tenemos que reforzar de manera consciente, con un trabajo de movilización, de organización. Tenemos que crear un clima de unidad, Aquí la unidad no es fácil. Yo llevo 10 años viviendo en Venezuela, ahora la dificultad para comer es grande. Entonces la gente se deja de tonterías. Los países donde se han resuelto cuestiones básicas, tenemos tendencia a no tener tanta tendencia a la unidad. Tenemos que construir un clima de confianza mutua, de unidad, que haga posible que el movimiento de apoyo a Siria crezca, sea un instrumento útil para el pueblo de Siria, para la causa de la paz y para que esta racha que lleva casi 30 años de agresividad imperialista
la cortemos de raíz. Si no hacemos así, no va a haber vida para Siria, pero es que no va a haber vida para el ser humano en el planeta Tierra. Muchas gracias. Yo, como veo la situación, pienso que tenemos dos grandes frentes abiertos. Y digo por la experiencia personal de haber seguido todo el tema de la guerra de Irak y de haberme implicado personalmente, como otros muchos, en los viajes a Irak y en la solidaridad con Irak. Eso nos enseñó una cosa, que es muy importante, uno, que desde el frente político consigamos que parlamentarios, sean de comunidades autónomas, sean parlamentarios a nivel estatal, a nivel europeo, vayan a conocer la realidad del país, porque se está hablando de Siria como un ente abstracto, como una cosa que está ya en el cielo y es una realidad tangible. Cuando hablas con la gente, ves a las mujeres, entonces te das cuenta que lo que has leído es efectivamente cierto y que la gente es real de carne y hueso, ¿no? Eso es uno de los objetivos que tenemos que hacer, potenciar los viajes a Siria en el sentido de dar a conocer la realidad y hacer, como decía aquel santo, San Pablo, ¿no? Explicar lo que yo he visto, ¿no? No sé si es Pablo. Explicar lo que yo he visto, ¿no? Volver al país y explicar lo que vemos, porque eso es mucho más interesante, mucho más impactante a veces que la relación, que también es necesaria e imprescindible, que la relación científica, que la relación escrita, que la reflexión, que también, como digo, es imprescindible. Y os hago una práctica, que las situaciones están cambiando a gran velocidad a nivel político. En Damasco encontramos un personaje muy especial, que después supimos que era alto oficial del ejército español, estaba destinado en Damasco, y que nos decía una cosa que era cierta. El Ministerio del Interior de aquel momento, que estaba mandado por el señor Fernández Díaz, era un ministerio completamente cerrado al tema sirio y al tema de la abertura de la embajada en Damasco, que sería uno de los objetivos políticos principales a conseguir, la apertura de esa embajada. Y nos decía que, en cambio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que estaba comandado por el señor Margallo, se me ha olvidado el nombre, perdón, el señor Margallo estaba abierto, en cambio, a la posición de abrir la embajada. Evidentemente, quien tenía la última palabra no era el señor Rajoy, evidentemente, era el señor Obama. Bien, el señor Obama y el señor Hollande. El señor Hollande es uno de los personajes más miserables de la historia reciente de Francia, que tiene mucha relación, y ya lo dejaré aquí, con lo que está pasando en las elecciones francesas, de cómo uno de los candidatos a la República Francesa, señor Fillon, ha sido eliminado gracias a una maniobra bastante extraña, y en cambio se ha potenciado a otro personaje que sabemos que tiene claras ideas en torno a la guerra en Siria, es decir, mantenerla. La señora Le Pen será eliminada, casi con toda seguridad, y el señor Macron, que tiene las ideas muy claras en torno a Siria, de prolongar la guerra y la intervención francesa, es el personaje que ha sido escogido por la alta burguesía francesa e internacional para mantener el problema. Y por último, evidentemente, el frente social. Hemos de multiplicar las acciones, de explicar, de intervención en todos los sitios, en los diarios, en las revistas, allá donde se pueda, porque hemos de crear un espacio de reflexión lo más colectivo posible, que podamos influir también en los partidos de izquierda y en las organizaciones contra la guerra, que muchas que nacieron en la época de la guerra con Irak, que ahora se han vuelto contra Siria, curiosamente, igual que se envolvieron contra Libia. Y ahí hay también mucha responsabilidad de algunos intelectuales españoles que han cambiado completamente de bando. Cuando apoyaban el no a la guerra contra Siria, hoy piden y predican en Libia que la OTAN había bombardeado poco. Yo, desgraciadamente, los he escuchado referirse de esa forma en alguna intervención pública. Esos mismos intelectuales, filósofos, profesores de universidad,
que practicaban contra la guerra en Irak y hacían campaña de forma muy positiva contra la guerra en Irak, hoy están avalando a los grupos terroristas en Siria. Uno de ellos, uno de estos personajes, escribía en una revista de estas digital con mucho renombre el otro día que la única organización que estaba luchando contra el terrorismo eran los Estados Unidos.